La ONU describió el conflicto en Yemen como la catástrofe humanitaria más grande del mundo. Según Amnistía Internacional, más del 80% de la población es víctima directa de la guerra. Los yemeníes padecen de hambruna, desnutrición, no acceden al agua potable, medicamentos, servicios de salud y son víctimas de ataques indiscriminados. Hoy, los desplazados suman más de 2 millones de personas. Veamos de qué trata esta guerra olvidada. El punto de inicio del conflicto podría situarse en 1990, cuando Ali Abdullah Saleh asume la presidencia de la República Árabe de Yemen, hasta que las revueltas populares de la Primavera Árabe lo desplazan del poder 22 años después. Nuevas elecciones consagran presidente a Mansur al-Hadi en 2012, pero su intento por pacificar el país se verá interrumpido por un grupo insurgente del norte de Yemen, conocido como los hutíes o Movimiento Ansar Allah. Los hutíes siguen una rama extrema del Islam chií llamado saidismo, la misma que hoy combaten los jóvenes en Irán. Con el apoyo de Al-Qaeda, los hutíes ganaron control territorial y mediante un golpe de estado tomaron el poder. Hadi, cuyo gobierno es hasta reconocido por la comunidad internacional, huyó, y el nuevo régimen de terror hutí comenzó a asolar al país. Simultáneamente, el grupo separatista conocido como Consejo de Transición del Sur, otra fracción beligerante contra los hutíes, ocupó el sur del país. En ese clima de guerra civil, una coalición dirigida por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, apoyada por Estados Unidos, buscó restituir al presidente Hadi en la capital Sanaa y bombardeó las posiciones del gobierno hutí. Declarado el conflicto armado, las hostilidades entre hutíes y árabes produjeron una crisis humanitaria sin parangón. La comunidad internacional ha jugado un papel central mediante el envío de armamento a Arabia Saudita por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Tras una breve tregua negociada por la ONU, que logró aliviar parcialmente el sufrimiento de la población yemenita, los esfuerzos hoy se centran en prolongar ese alto al fuego. Puntualmente, todos los observadores apuntan a una responsabilidad generalizada por bombardeos indiscriminados, asesinatos, desapariciones forzadas y el que quizás constituya el método más inhumano, la inducción ex profeso por parte de Arabia Saudí a la hambruna indiscriminada de la población civil. Por eso, mediante la resolución 3631 de la ONU, se creó un cuerpo de expertos para monitorear permanentemente las violaciones del derecho de gentes. Los principales instrumentos de aplicación para analizar responsabilidades son los 4 convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Se trata de tratados internacionales, piedra angular del derecho internacional humanitario, que imponen las normas para limitar a la barbarie y proteger a las personas que no participan en las hostilidades. El artículo 3, como uno de los 4 convenios de Ginebra, rige los conflictos internos, pero aquí también deben observarse los protocolos adicionales 1 y 2, que complementan y amplían el ámbito de aplicación material a los conflictos internos e internacionales. ¿Por qué es pertinente tenerlos en cuenta? Porque si bien la situación en Yemen constituye primero un conflicto armado no internacional entre las Fuerzas Armadas del gobierno de Yemen y los hutíes, la intervención de la coalición y el rol activo de Irán con el suministro de armamento y adiestramiento de los rebeldes, aunque este país lo niegue, convertiría a esos actores en estados beligerantes. Las violaciones a las leyes o costumbres de la guerra por parte de estos estados los hace incluso responsables de los crímenes de guerra documentados por el Alto Comisionado de la ONU en el territorio. Los ataques aéreos desproporcionados contra objetivos civiles por parte de hutíes, el ejército yemení y la coalición constituyen así violaciones al derecho de Ginebra, especialmente a su artículo 13 que establece la protección general de la población civil contra los peligros procedentes de operaciones militares, pero también el principio de distinción del derecho de la Haya que prohíbe los bombardeos indiscriminados. El gobierno de Yemen es parte en 7 de las 9 convenciones universales básicas de derechos humanos. Si bien las obligaciones del gobierno en esta se extienden a la totalidad del territorio del Yemen, las autoridades de facto, que ejercen funciones cuasi gubernamentales en las zonas que controlan, están también sujetas a las obligaciones internacionales. En consecuencia, pueden exigírseles obligaciones en materias de derechos humanos tanto a los Estados miembros de la coalición como a los grupos armados no estatales en la medida en que ejercen un control territorial prolongado con una conducción claramente identificada. Mediante entrevistas, la ONU pudo determinar que los hutíes torturaron a mujeres y hombres en los centros de detención. Estas acciones violan el artículo 4 del Protocolo Adicional 2 de Ginebra sobre las garantías fundamentales del derecho internacional humanitario. Como conclusión,
Queda claro que la de Yemen es una guerra sin reglas, con ilícitos por parte de todos los actores. Algunos individuos podrán rendir cuentas frente al Tribunal Penal Internacional o mediante la creación de tribunales ad hoc, como sucedió en Ruanda. Resta por verse si el sistema integral de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario pueden hacerse valer con eficacia para determinar la responsabilidad internacional de los estados y de los grupos insurgentes en esta gran tragedia.